entre esos tipos y yo y algo personal. A partir de hoy, el editorial se va a llamar así, algo personal. Y listo, entre esos tipos y yo. Como ve ahí en el título que usted está viendo en su pantalla. Bueno, martes 11 de agosto de 2026. Bueno, ¿qué sale de un perdigón sin estruendo? ¿Qué sale? Solamente hace ruido. Usted lo sabe eso. Buenas tardes. Hoy el gobierno decidió explicar. Anotá esa palabra porque va a ordenar los próximos 30 minutos aproximados de este editorial. Explicar. Durante meses la estrategia oficial fue otra. Negar, insultar, ningunear, seguir de largo. Hoy no. Hoy salieron a dar explicaciones. Un vocero 2 veces. Una ministra en Córdoba, un empresario en las redes con aplauso presidencial incluido. Y pasó una cosa curiosa. Cada explicación dejó peor parado al que la daba. No aclaré que oscurece. Empecemos por Córdoba. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, encabezó ayer el almuerzo de la Bolsa de Comercio. Salón lleno, empresariado cordobés, el Círculo Rojo Mediterráneo escuchando. Y ahí le preguntaron por el comisario que apareció fotografiado disparando de civil, mezclado entre los manifestantes en la marcha del jueves contra la ley de tierras. Ajá. Le preguntaron. ¿Y qué dijo? La ministra explicó 2 cosas. 2 cosas y solo 2 cosas. Primera, que es probable que el comisario o subcomisario, dijo sin tener claro el rango de su propio subordinado, tuviera la placa colgada. A ver, las fotos están publicadas, cualquiera puede mirarla, no hay placa. Ya arrancó mal la ministra. Segunda explicación, y acá conviene citarla textual porque el textual hace todo el trabajo, Joaco. Dijo, con respecto al arma, es una escopeta de estruendo. ¿Qué sale de un perdigón de estruendo? Ruido, estruendo. Ruido. Lo único que hace es ruido. Ahora la contracara porque corresponde y porque la ministra la planteó con énfasis. Monteoliva dijo visiblemente molesta que los que tienen que explicar son otros, los que van con una masa, con un martillo, los que queman o escupen gendarmes. Y de un número, 250 efectivos con lesiones tras la marcha del jueves. Alguno dijo con lesiones de columna irrecuperables. Ese no es un detalle menor y no lo vamos a tratar como si lo fuera, obviamente. Si hay 200 heridos entre las fuerzas, hay un problema serio de manejo de la calle de los 2 lados. Pero fíjate lo que no explicó. No explicó qué hacía un comisario inspector de la Federal de civil confundido entre la gente armado disparando hacia manifestantes. No explicó bajo qué protocolo, no explicó quién lo mandó, no explicó si eso pasó otras veces o si va a ser normal que pase a partir de ahora. Explicó el arma. Y hay algo más de ese almuerzo que conviene contar porque el escenario dice tanto como el discurso. Mirá quiénes estaban y quiénes no estaban. En la mesa central se sentó el ministro de Seguridad de Córdoba junto al diputado libertario Gabriel Bornoroni y al presidente de la Bolsa Cordobesa. De los 2 referentes que suelen marcar la cancha en esa provincia fue uno solo, el libertario. El senador Luis Juez no apareció. Juez es muy crítico de la ministra por su paso como funcionaria durante el acuartelamiento policial de 2013. O sea, ella ya era funcionaria en el 2013 y hubo un acuartelamiento policial que todos recordarán y Juez sigue siendo muy crítico de esa cuestión. O sea, la ministra de Seguridad de la Nación fue a Córdoba a hablar de seguridad y el senador cordobés más ruidoso en materia de seguridad decidió no ir. Pero el momento más tenso vino después cuando le preguntaron por otra cosa. Le preguntaron por la bandera de Malvinas, por el acuerdo con la FIFA para prohibir que se mostrara la bandera con el reclamo de soberanía en el partido mundial contra Inglaterra. La ministra Monteoliva explicó otra vez. Dijo que las recomendaciones no fueron suyas, que quien define los parámetros es la FIFA y volvió a usar la expresión que ya había usado antes y que repitió hoy al mediodía en Córdoba. El dibujito de las banderas. Después agregó que este es el gobierno que más hizo por la recuperación de Malvinas y que hay otros
que hablan mucho, pero cuando estuvieron no hicieron nada. Bueno. Fíjate el mecanismo que es siempre el mismo. El problema nunca es el hecho, el problema es cómo se lo nombra. Un disparo es ruido. Una bandera con el reclamo de soberanía es un dibujito. Un fondo con destino fijado por ley es, y ya vamos a llegar, equilibrio fiscal. Cambiar el nombre de las cosas más barato que resolverlas. Aclaración obligatoria y va en serio. Sobre el comisario Gustavo Gauna no hay ninguna determinación judicial. Hay denuncias penales presentadas, una de la diputada Marcela Pagano, libertaria, otra del abogado Gregorio Dalbón, y hay un pedido de la oposición para citar a la ministra al Congreso. Denuncia no es condena. Todo lo que decimos acá es condicional y con la presunción de inocencia intacta. Hay un dato de hoy que conviene registrar. La senadora Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad hasta hace poco y que aparece en fotos junto a ese mismo comisario, salió a despegarse. Textual. ¿Sabe qué dijo Bullrich? 4 palabras que dicen bastante. No tengo ningún comisario amigo. 5 palabras en realidad. No tengo ningún comisario amigo. Entonces el eje de hoy es, hoy el gobierno explicó 5 cosas. Mal. Vamos a terminar las explicó de repasarlas una por una. Porque los puso peor. En las 5 vas a escuchar la misma música de fondo. No pasa nada, solo ruido. Spoiler, no era ruido. La confesión del vocero, segunda aplicación del día. Ayer en este mismo lugar le conté la historia del fideicomiso vial, de CIS Vial. Del impuesto que pagás cada vez que cargas nafta y que por ley tiene un solo destino posible, hacer y mantener rutas. Hoy no hace falta que se lo cuente yo. Como si no hubiera escuchado, se los cuenta el vocero presidencial. Adrián Radier dijo a una entrevista al Diario de La Pampa lo siguiente. No diría que nada del dinero de ese impuesto va al mantenimiento de rutas. Primero. No diría que nada. Esa la defensa, ese es el piso. No diría que nada del dinero de ese impuesto va al mantenimiento de rutas. Mantenimiento de rutas. Después agregó. Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas. Pero sin duda, una parte de esos impuestos van. Y cerró explicando qué pasa con el resto. Que lo dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr, y cito, el equilibrio fiscal de una situación muy compleja. Repasemos que acaba de decir el vocero del presidente de la Nación. No es un opinador, es el vocero del presidente de la Nación. Creo que lo extraña Dorni, me parece. Dijo que el Ministerio de Economía se queda deliberadamente con una porción de un impuesto que tiene asignación específica por ley y la usa para otra cosa. No es una interpretación mía esto, ¿no? Es la declaración pública del vocero de la presidencia. Y el problema es que ese dinero no es plata suelta, es un fideicomiso. Tiene una ley que le fija destino, un fiduciario, una cuenta y una finalidad. Si entra ahí y sale para otro lado, eso tiene un nombre técnico. El nombre técnico se lo puso una denuncia penal presentada la semana pasada por la diputada Tolosa Paz. Por este mismo tema, o sea, por esto se deschaba este tema. La presentación habla de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Y apunta contra el ministro Luis Caputo, contra el secretario legal y técnico Juan Ignacio Stampalija, contra el secretario de Hacienda Carlos Guberman, contra autoridades de Vialidad Nacional y contra funcionarios del Banco Nación que intervinieron como fiduciarios. Obviamente, todo en condicional es una denuncia. No hay ninguna resolución judicial en esta causa tampoco. Y es lógico que no lo haya porque la denuncia es de la semana pasada. Pero acá está lo notable y esto es casi cómico. Esta denuncia, más cómico si no fuera tragicómico. Sí, obvio, pero bueno. Se presentó antes de que hablara el vocero. Está armada sobre documentación, sobre números, sobre la ejecución, sobre la subejecución. No incluye los dichos de Ravier, porque los dichos de Ravier no existían todavía. El tipo reconoció en sus declaraciones lo mismo que está denunciando la diputada en una denuncia penal con todos estos cargos. Ahora existen. Ahora lo dijo el vocero presidencial. El dato duro para que quede. Según la investigación publicada este último domingo, desde que este gobierno llegó a la Casa Rosada, la tasa de subejecución del sistema vial trepa al 73,8%. O sea,
prácticamente 3/4 de esa guita no se usa para arreglar la ruta. Cuando es un impuesto específico, no es guita que tiene que poner el Estado de sus arcas, sacar así una porción y ponerla ahí. Es un impuesto que se cobra a los combustibles para arreglar la ruta. No es para otra cosa. No es para gastos generales, es para arreglar la ruta. Ponele que te sobre, bueno, veremos qué hacemos. Pero no solo nos sobra, falta, las rutas están detonadas. Con esa plata se podría haber intervenido entre 20.000 y 25.000 kilómetros de red vial. Casi 3 de cada 4 pesos que entran para hacer rutas no se usan para hacer rutas. 3 de cada 4 pesos. ¿Cuál es el argumento del gobierno? Es este y hay que tomarlo en serio. El equilibrio fiscal es la única política antiinflacionaria que funcionó en este país en décadas. Sin superávit no hay estabilidad y sin estabilidad no hay ruta que valga. Además, los fondos con asignación específica son una herencia de un sistema tributario absurdo, lleno de compartimentos que atan las manos de cualquier administración, y eso, gobiernos anteriores hicieron exactamente lo mismo con fondos parecidos. Todo es discutible, pero atendible. Sin embargo, hay una respuesta y es simple. Si la ley es mala, se cambia la ley. Está el Congreso, está el mecanismo. Lo que no se hace es cobrar el impuesto con una etiqueta y gastarlo con otra. Por eso, cuando lo hace un particular, tiene otro nombre. Yo tengo una duda. Estafa es el otro nombre. Yo tengo una duda porque estamos hablando de muchas declaraciones prácticamente al mismo tiempo. Ahora, son todos relacionados al gobierno actual, ¿no? Sí. Bien. Sí. ¿No hay una coordinación, digamos, de lo que se quiere comunicar? Debería haberla. Porque tiene que haber una coordinación. Debería haberla. Porque si no, entre... Bueno, a ver, sin exagerar, se están un poco más, se denuncian entre ellos. Uno de los grandes problemas de este país es que cada gobierno que arranca piensa que es fundacional, que el país empieza con ellos. Y no es así. No, hay toda una Hay historia que atrás. seguir, así como nosotros estamos pagando deuda del FMI de quién sabe cuántos años, deuda del Banco Mundial de quién sabe cuántos años, esto también es así. Entonces, si había algo que arreglar acá, no se arregla de prepo. Porque una cosa es tener la plata donde hay que tenerla, que es en el Banco Nación depositada en una cuenta y a lo sumo en un plazo fijo para que no pierda dinero, pero que usted puede ir ejecutando. Y otra cosa es sacarla de ahí y comprar bonos del Tesoro, que es darle la plata a otra cosa. ¿Me entiende la diferencia? Los anteriores gobiernos, el de Néstor, el de Cristina, el de Macri, el de Alberto, todos tenían la plata donde la tenían que tener. Si después lo usaron bien o lo usaron mal es otra cosa. Acá se la llevaron como se llevaron el oro. ¿Me entiende la diferencia? Sí, sí. Te la llevaste directamente para decir no la dejo más ahí. La uso para otra cosa. Ya la uso, ya la usé. Y te la cambio por un papelito. Que no lo puedo usar para pagar una cuenta. Cambio un plazo fijo y te dice, mirá, como cualquier deuda, el 30 de este mes se me vence el plazo fijo, ahí te pago. La diferencia es esa. Pero ahora, la parte incómoda que no es solo del gobierno nacional. La retención de lo recaudado por el impuesto a los combustibles es un reclamo viejo de los gobernadores. Lo vienen planteando hace tiempo y llegaron a amagar con algo serio, imponer por ley un cambio en la distribución de esos fondos. Porque sería lógico también decir, mira, hacé como con la educación, ¿por qué no me transferís las rutas que pasan por mi provincia y me das el impuesto? Y las arreglo yo. Y de paso me sirve para arreglar las rutas provinciales también. Coparticipalo el impuesto, coparticipalo todo. Y dale a la provincia de Buenos Aires toda la ruta de la 8, la 9, la 7, todas las que pasan por Buenos Aires, dame el proporcional que me corresponde a mí. Y dáselo a La Rioja, dáselo a Santa Fe, dáselo a Córdoba, y nosotros los arreglamos. ¿En qué quedó? En nada. A último momento negociaron con la Casa Rosada y dejaron caer el proyecto. O sea, tenían el instrumento, tenían los votos, tenían el argumento a favor, rutas destrozadas, caminos rotos, gente que se mata en la banquina, y lo cambiaron por otra cosa en una negociación que nunca se contó. Y acá las provincias tienen la culpa también. Las provincias tienen la culpa también por permitir que este gobierno haga lo que quiera con ese impuesto. Porque de último que el gobierno pague el costo político y derogue la ley, o no la promulgue. A ver si qué hace el Congreso. Pues si están todos de acuerdo, no se preocupe que esto sale. Bueno, un detalle final que ordena todo lo que viene después. No es la primera vez que este vocero le complica la vida a su propio gobierno hablando de más. El mes pasado dijo en público que es una posibilidad que el dólar llegue a 1.800 pesos en los próximos meses. Eso provocó un temblor en el mercado. En economía estallaron, algunos pidieron su salida. Es una situación rara si lo pensás. El cargo de vocero existe para que el gobierno controle el mensaje. Acá el mensaje se le escapa
por el mismo lugar por donde debería salir ordenado. Esto sí lo hacía bien Adorni, ¿eh? ¿Eh? Hay que admitir. Y no era ruido. No. Era una confesión. Vamos al tercer bloque, tercera explicación del día. Título, es una figura clave. Mismo día, mismo vocero, misma conferencia. Porque este nos da letra a todos. Me encanta. Le preguntaron por Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación, y Ravier contestó, claramente el ministro Sturzenegger es uno de los ministros más importantes de este gobierno, es una figura clave. Y remató diciendo que tiene el respaldo no solo del presidente, sino de todo el gobierno. Hay una regla no escrita de la política argentina que nunca falla. Cuando el vocero presidencial tiene que salir a explicar que un ministro es clave, el ministro ya no es clave. ¿Y por qué salió a decirlo? Porque ayer se publicó que el presidente amenazó con echarlo. En Olivo a los gritos con una frase que citaron 2 funcionarios. Una frase bastante ejemplificadora de lo que quería hacer el presidente. Lo voy a echar a patada. El motivo fue el conflicto con los Plásticos del Río, una desregulación que terminó paralizando el comercio exterior y que según estimaciones que circularon dejó pérdidas por 300 millones de dólares. Los mismos funcionarios que contaron el episodio aclararon algo interesante. No sabían si se trataba de uno de los tantos brotes del presidente o de una decisión tomada. Fíjate bien el nivel de previsibilidad institucional que estamos describiendo. 2 funcionarios de primera línea no pueden distinguir si su presidente está tomando una decisión de gobierno o teniendo un mal día. ¿Cómo se resolvió? ¿Cómo se resolvió? Con 8 letras. El lunes el presidente compartió un tuit de Sturzenegger sobre una desregulación al transporte y lo festejó con un MAGA BLLC. 8 letras. Y el entorno del ministro le alcanzó para salir a cancherear en redes. Sí. Maga, viva la libertad, carajo. Exactamente. MAGA, viva la libertad, carajo. Pero mirá lo que pasó de verdad más allá del tuit. El ministerio de Sturzenegger y Sturzenegger mismo quedó intervenido. Cada uno de sus proyectos ahora tiene que pasar por la mesa política que conduce Karina Milei. Sus iniciativas en el Congreso entraron en un impasse. Y desde el propio oficialismo lo explicaron así. Cada proyecto es una pelea y no está el gobierno para seguir sumando gente enojada en contra. O sea, traducción, el ministro sigue... La motosierra no, porque este era el ministro de la motosierra. Este es el de la motosierra. El que prometió la motosierra a Milei es Sturzenegger. El que está haciendo todas las leyes para recortar. Leyes, derechos, secretarías, fideicomiso, todo eso, todo fuera, que era lo que prometió Milei, que fue la base de su campaña, el brazo ejecutor es Sturzenegger. Ahora se lo intervinieron. Esta semana, según se reportó, la mesa política va a redefinir prioridades, mejorar la negociación con aliados y evitar nuevos conflictos que compliquen el resto del programa. Traducido, frenar al ministro que genera los conflictos. Acá también vamos a tratar de equilibrar un poco el editorial, porque si no parece que solamente lo único que hacemos es crítica. El gobierno tiene un argumento y no es menor. La ley de inviolabilidad de la propiedad privada se aprobó la semana pasada con 3 capítulos que fortalecen esa protección. Perdieron los 2 capítulos más polémicos, el de tierras, de extranjerización de la tierra y el del manejo del fuego. Pero se llevaron una ley media, en realidad, falta de diputados. En un Congreso donde son minoría, eso no es poco. Lo que no se llevaron es el método. Y ya que estamos en el capítulo de las explicaciones incómodas, hay una escena de ayer que vale la pena porque muestra hasta dónde llegó el desgaste. En Entre Ríos, los libertarios habían organizado un acto. Fue el diputado Alberto Venegas Lynch. Y el acto se vació. Se vació porque en el partido, en la provincia, le empezaron a decir de una manera. ¿Sabe cómo le dicen? A ver. El nuevo Adorni. No hace falta que expliquemos acá la referencia. La entiende cualquiera que haya seguido la noticia de los últimos meses. El apodo salió después de que la diputada Marcela Pagano lo denunciara por haber sacado un crédito del Banco Nación para su firma dedicada a la venta de tierras extranjeras. Aprovechando, obviamente, su acceso a ese tipo de créditos. Usted va a sacar un crédito, no se lo dan. Yo voy, no me lo dan. Este tipo de montos, ¿no? Cientos de miles de dólares. Detengámonos un segundo ahí. Y esto sin chiste, porque no es solo una cosa de pasillo, un chisme.
Un diputado del oficialismo con una empresa dedicada a vender tierras a extranjeros en el mismo partido que impulsó el capítulo de extranjerización de la tierra que el Senado le volteó la semana pasada. Que quede claro. Es un senador, no un diputado, perdón. Que quede claro, es una denuncia. No hay una causa resuelta, no hay imputación, rige la presunción de inocencia, como siempre, pero es exactamente el tipo de dato que explica por qué esa ley se cayó. No se cayó por el kirchnerismo, ni por el periodismo, ni por nada. Se cayó porque a los aliados les empezó a resultar muy caro defender la ley. Cuando tenés que aclarar que tu ministro es clave, ya explicaste demasiado. Cuando tus propios militantes no van a tu acto, porque va un senador al que le ponen el nuevo Adorni, ya no hace falta que expliques nada. Y no era ruido, ¿eh? Esto tampoco era ruido. Lamentablemente este gobierno creo que se ha metido en varios baches difícil de sobrepasar o al menos de tratar de explicarlos. Porque claro, si yo me tengo que poner en el lugar de un diputado, de la Libertad Avanza, o un senador, o alguien que está trabajando en el gobierno mano a mano con Milei, es difícil a veces poder explicar o encontrar un razonamiento de las cosas que se van haciendo en el camino. Es muy difícil. Y quizás en el hecho de querer explicarla y darle una vuelta lógica para que no suene tan mal, terminás peor vos. O sea, es que creo que nadie se animaría a defender muchas cosas que hace el gobierno porque quedan pegados. Porque la explicación después es peor. Es como dijiste el programa, no aclares que oscurece. No aclares que oscurece. Claro, es peor. Vamos al bloque 4 de Algo Personal, el editorial del día. Cuarta aplicación del día, Masterclass. Me gusta. Esta no vino del gobierno, vino de afuera, con aplauso adentro. Primero el dato que originó todo. La CAME, que es la Confederación Argentina que agrupa a las pymes, publicó sus números de julio. Las ventas minoristas, escuche esto, cayeron 3,8% interanual. O sea, de julio a julio, 3,8%. 2,1% contra junio. En los primeros 7 meses del año acumula una baja de 2,7%. Consumo en caída, nada nuevo, pero nada nuevo. Marcos Galperín, fundador del Mercado Libre, cuestionó públicamente los números. Escribió textual: alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME versus el volumen que transacciona Mercado Libre Argentina. Y aportó su dato. La plataforma creció 38% en moneda constante en los últimos trimestres. Moneda constante es misma moneda. En el último trimestre creció 38%. O sea, de 100 a 138. Y cerró diciendo que algo le dice que el volumen de Mercado Libre es mayor a todo lo que mide la CAME y que nadie parece tenerlo en cuenta al anunciar el estado del consumo. El primero en reaccionar fue el presidente de la Nación con una palabra: Masterclass. La CAME contestó, y contestó bien. Habló primero su titular, Ricardo Diab, aún sumando el volumen de la plataforma, dijo: la realidad haría que el consumo sigue cayendo. Y después habló el vocero de la entidad, Salvador Femenia, con la frase que se llevó el día: por plataforma no se compran ni pan, ni leche, ni carne. Explicó la metodología. Miden 6 rubros que representan el 90% del comercio. No están comparando dos cosas comparables. Y tiró la pregunta que dejan sin respuesta todo el planteo. Si el consumo no cae, si simplemente se mudó de canal, entonces, ¿dónde se refleja eso? En la recaudación del IVA. Porque el IVA alcanza todas las transacciones del país. Comprás en la esquina o comprás por la aplicación de Mercado Libre, el IVA se paga igual. Si el consumo total no cayó y solamente cambió de lugar, la recaudación del IVA tendría que estar intacta o mejor. Pensarlo así que es más fácil. Imagínate que un almacén de barrio cierra y ese consumo se mudó todo a una plataforma, al supermercado de Mercado Libre. Mercado Libre tiene una parte que es supermercado, donde usted puede comprar de todo. De todo menos fresco, ¿no? Pero puede comprar harina, puede comprar aceite, puede comprar Coca-Cola, vino, lo que quiera. La caja de registradora del almacén desaparece de la estadística, pero el IVA de esa misma compra tiene que aparecer del otro lado, en la plataforma. Se muda de fila, no se evapora. Entonces la pregunta se responde sola. Si el IVA no acompaña, el consumo no se mudó, se achicó. Y hay una segunda cosa que el argumento del cambio de canal no termina de explicar. La entidad dice que mide 6 rubros y que esos 6 rubros representan el 90% del comercio minorista. No es una encuesta de humor, es una medición con método declarado, de humor social digo, ¿no? Es una medición con método declarado. Para que Galperín tenga razón,
no alcanza con que las plataformas crezcan. Haría falta que ese 90% del comercio se haya mudado de canal en un año. Y eso, en la vida real de cualquier ciudad del interior, no se parece a lo que uno ve caminando por el centro, por la calle San Nicolás. Cuando cae el rubro donde la gente lo elige, que es el que compra porque necesita, no cayó el canal, cayó el bolsillo. Si la verdulería es tan complicada, si las carnicerías están complicadas, si el almacén está complicado, no es Mercado Libre el tema. Ahora bien, hay que reconocerle algo a Galperín que tiene un punto y sería deshonesto no reconocerlo. Los sistemas de medición de comercio se construyen para un mundo de vidrieras y mostradores. Si una porción creciente de la venta migra a plataforma y esa porción no está bien capturada, el termómetro puede estar leyendo menos fiebre de la que hay. El crecimiento del comercio electrónico argentino es real, es grande y medirlo mal es un problema estadístico que es legítimo. Lo que el argumento no resuelve es lo otro. El cambio de canal mueve la compra, no crea poder adquisitivo. Si yo dejo de comprar la remera en el local del centro y la compro por la app, la remera es la misma. Es una sola, es una remera, aunque no sea la misma marca. No aparecieron dos remeras porque cambió el sitio donde la pagué. Mientras se discute el termómetro, que es la discusión esa, pasan cosas afuera del debate. El titular de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapalini, dijo esta semana que el sector industrial está peor que en 2022. Lo dijo con críticas tibias, con cuidado, midiendo cada palabra, pero igual lo dijo. Ayer Unilever cerró su planta histórica de vegetales deshidratados en Guaymallén, Mendoza, que es la que proveía a Nor, la de los caldos. O sea, llega todo el vegetal, mucho de ello en un estado medio calamitoso, eso se pasa por un proceso, que básicamente es hervirlo y deshidratarlo. Y con eso se hacen los caldos. En este caso de verdura, porque es vegetales deshidratados. 60 trabajadores en la calle. La producción se reemplaza con importado. Dijeron directamente eso. Unilever dijo, mira, Unilever, que es una empresa multinacional, dijo, no nos conviene más hacerlo acá, lo vamos a traer de otro país. Que no necesariamente China, porque siempre le echamos la culpa a China. Probablemente lo traigan de Brasil. Así nomás. De Brasil, mira, justo de Brasil. Otra cosa, materiales de construcción. Cayeron 6,5% interanual en julio. Vamos, esto va derecho a todo. Derecho a la renovación, porque si usted le saca a eso todo lo que hacen las empresas grandes de construcción, ese 6,5 va directamente a la construcción minorista. Al que hace una pieza, al que arregla una casa, al que pinta. Y eso es un montón de mano de obra. Hay un número de escala publicado la semana pasada que conviene tener en la cabeza cuando alguien discute metodologías. Desde diciembre de 2023 hasta abril de este año hay 3.759 empresas industriales menos en la Argentina. 3.759 hasta abril. Con esa tendencia, las estimaciones privadas calculan que este año podrían cerrar más de 3.000 empresas más y perderse 105.000 puestos de trabajo industriales. Y la capacidad ociosa promedio del sector industrial está en el 40%. O sea que las empresas que están vivas trabajan al 60%. Nosotros hemos tenido momentos, 2005, en donde las empresas trabajaban al 110%. O sea, más allá de su capacidad de producción. Agregaban un turno en la noche. Al 110 y al 120. Porque el 100% se calcula en 2 turnos de 8 horas. Ese es el 100%. ¿Y 120 que estamos hablando? Quizás un 120 turno extra. Es un turno extra, medio turno extra, horas extra, lo que fuere, para los trabajadores. 40% de la maquinaria industrial argentina está parada. Se puede discutir si el termómetro anda bien. Es más difícil discutir con una planta cerrada y no era ruido. Bueno, vamos a la quinta explicación y esta nadie la dio en voz alta. Y este bloque 5 se llama la tasa y los 150 impuestos. Esta la dio el mercado, que es un vocero más incómodo porque no se le puede tuitear encima lo que dice el mercado. Y le voy a contar. Después de 6 meses de compresión, las tasas en pesos volvieron a subir, en prácticamente toda la curva. Los números, según el informe de una consultora especializada, un bono a tasa fija que rendía 23,8 pasó a rendir 25,5. Los tramos más largos se fueron a la zona del 28 y el 29%. El movimiento más marcado, estamos hablando de los bonos, ¿no? Los bonos que usted puede comprar en el mercado.
El movimiento más marcado fue en los bonos que ajustan por inflación. El tramo corto, que es un tramo corto en un bono de 3 meses, llegó a operar con tasas reales negativas del 1,5. Hoy ofrece rendimientos reales positivos de entre 4 y 5%. Esto fue cuando bajó el riesgo país, qué sé yo, estaba en tasa negativa. Si no, che, mirá, el bono ya está bien valorado, no va a aumentar estos 3 meses porque la inflación está bajando. Ahora está subiendo un 4 y un 5%. Traducción, para el que no vive mirando pantallas. Hace 3 meses prestarle plata al Estado te hacía perder contra la inflación. Hoy te hace ganar. Cuando eso pasa, la plata se queda quieta ahí. No va al mostrador, no va a la fábrica, no va a la inversión, no va al crédito que estábamos hablando ayer, el crédito que usted necesita, que todos necesitamos para progresar. ¿Por qué subieron? La explicación más clara la de un economista consultado ayer y es de manual. La política monetaria es endógena al tipo de cambio. ¿Qué quiere decir esto? La tasa no la decide el que quiere, la decide el dólar. Durante el primer semestre había dólar de sobra en el gobierno. Y el gobierno se podía dar el lujo de tasas reales negativas. Desde junio, con un tipo de cambio más presionado, porque el dólar está subiendo, el Banco Central retira más pesos de los que pone y aparece la tensión, porque faltan pesos. Hay un detalle que suena chiste y no lo es. En la licitación del 29 de julio, el Tesoro captó bastante más de lo que necesitaba. Un excedente de unos 4 billones de pesos. Le secó la plaza a los bancos, porque el Tesoro dijo, bueno, si me compran yo sigo vendiendo. Sigo vendiendo bonos. Y los bancos no tenían de dónde sacar plata, de dónde sacar liquidez. Después tuvo que depositar esa misma plata en el Banco Nación para devolverle liquidez al sistema. Secó tanto la plaza, vendiendo bonos, porque empezaron a hacer... A ver si se lo explico de otra manera. El negocio del bono, el negocio de prestarle plata al Estado venía decreciendo. Dentro del plan que tenía el gobierno. Es decir, no, che, prestarle plata al Estado no tiene que ser negocio. Tiene que ser un lugar en donde uno va a algo seguro. Prestarle plata a un Estado es ir a algo seguro. Se presta a tasas negativas en Japón, se presta al 1% en Suiza, se presta al 2% en Estados Unidos. Te le presta plata, sabe que es lo más seguro que va a tener. No va a ganar, pero no va a perder. Estaban intentando hacer algo parecido acá, que no sea negocio prestarle guita al Estado. Cuando vieron que ponían, siempre se pone, póngale, 100 bonos a licitación y se compran 40. Esta vez pusieron 100 y compraron 110. Algo pasó. ¿Qué pasó? Pasó a hacer negocio otra vez la bicicleta. Pasó a hacer negocio otra vez prestarle guita al Estado. Y deja de ser negocio que los bancos presten plata. En lo que están fallando. En lo que están fallando. Se sacaron la plata de un bolsillo, se dieron cuenta y la volvieron a poner en el otro. Acá está el dato que sí te toca más directo. Durante julio lo que los bancos pagaron por los depósitos grandes rondó el 21-22% anual. Lo que cobraron por un préstamo personal, cerca del 66%. 3 veces más. 22 contra 66. La diferencia en lo que el banco te paga y lo que el banco te cobra está en niveles históricamente altos más que nunca. Y el crédito, que ya venía muerto entre diciembre y julio, descontada la inflación, cayeron el 5,9% los personales. Las tarjetas 7,6%. Los prendarios 5,3%. Y ahora el otro lado, que en este caso es sólido. No todos los mercados leen esto como una emergencia. Un portfolio manager consultado ayer sostuvo que el gobierno está cómodo, que está comprando dólares y que no ve un riesgo real de presión cambiaria como el de otras épocas. Para él esto es una calibración de liquidez de corto plazo, no una defensa desesperada del tipo de cambio. Puede ser. Todos coinciden igual que el dólar está al límite. Si el apretón deja de ser transitorio y las tasas se quedan altas mucho tiempo, ahí se empieza a pegar sobre el crédito, el consumo y la inversión. Ahora escuchá esta coincidencia. Hoy el diario más importante del país, el que más acompañó editorialmente a este gobierno, publicó una editorial pidiendo una reforma fiscal profunda y aportó números que vale la pena tener. Según el instituto que releva estas cosas, la Argentina tiene 150 tributos, 40 nacionales, 28 provinciales, 82 municipales. Y el dato demoledor, el 85% de la recaudación se concentra en apenas 6 impuestos. El 15% restante sale de los otros 144, que aportan un 0,1% cada uno. Un 0,1%, o sea, un 0,1% cada uno. 144 impuestos que molestan más de lo que recaudan.
Sumale el informe de la UIA, si se pondera la informalidad que ronda entre el 45 y el 50%, la venta en negro entre el 45 y el 50%, la presión fiscal sobre el sector formal trepa al 56%, la más alta entre 30 países medidos. Es decir, las empresas que están en blanco trabajan más para el Estado que para sí mismas. Y acá se cierra el círculo del día. El mismo martes, en que un diario afín le pide al gobierno que baje impuestos porque son demasiados, el vocero de ese gobierno reconoce que se están quedando con la plata de uno de esos impuestos que ya está cobrado y que por ley tenía que ir a otra parte. El problema no es solamente que hay muchos impuestos. El problema es que ni siquiera los que hay dicen dónde van y no era ruido. Bueno, ahora bajemos toda la vereda. Con esto vamos terminando. Toda esta discusión, el termómetro, el volumen de la plataforma, la masterclass presidencial, se resuelve muy rápido con un dato local. En julio, en Pergamino, ¿cuántos autos dice usted que se patentaron? 173 autos 0 kilómetros. En julio del año pasado, 275. 102 autos menos. Una caída interanual del 37,1%. Y no es un mes suelto, ¿eh? El primer semestre en la ciudad ya había cerrado con una baja de casi 20%. En el país, julio cayó 30,3% interanual y los 7 meses acumulan 12,8%. Y acá viene lo que hace que este número sea imposible de discutir. Preguntale a cualquier concesionario de Pergamino cómo está la oferta hoy. Te va a decir que nunca hubo tantos modelos, que entraron las marcas chinas con estrategias comerciales agresivas, que hay más planes de financiación que nunca de los bancos y de las propias terminales, que los vehículos electrificados ya son alrededor del 15% de las ventas. O sea, modelos, más marcas, más financiación, más opciones. Y 102 autos menos. Esto no es un problema de canal, no es un problema de medición. No es que la gente compró el auto por una aplicación. Es que no lo compró. Y hay más números de acá, para el que quiere discutir. En lo que va del año, el parque automotor de Pergamino subió 1.214 unidades nuevas. 1.214 en 7 meses en una ciudad de este tamaño. Sí hubo una mejora mensual. Julio dio 173 contra los 167 de junio. ¿No? 6 autos. 6 autos más entre junio y julio. Esa es la recuperación. Pero 102 menos que el mismo mes del año pasado. Si alguien te viene a vender eso como un rebote, sabés qué contestarle. Y esto no pasa en el vacío, ¿eh? Mirá cómo se mueve el ingreso alrededor nuestro. En Salto, acá nomás, los municipales acaban de acordar un esquema escalonado, 4% en agosto, 2 en septiembre y 2 en octubre. 8% en 3 meses y se analizará un bono a fin de año. Eso es lo que consiguió una paritaria municipal en la región. Y una última cosa que también es de acá. Esta semana se terminó la obra de la Ruta 31 entre Salto y Colón. Una ruta provincial, se terminó, está. Mientras tanto, la plata del impuesto que vos pagás en el surtidor, que es nacional, que para rutas nacionales, sigue, según reconoció hoy el propio vocero del presidente, financiando otra cosa. No es una discusión ideológica, ¿eh? Es una diferencia de jurisdicción, con una consecuencia muy concreta. Hay rutas que se hacen y hay rutas que se cobran. Nosotros en Pergamino tenemos una deuda muy grande en ruta provincial con la ruta 32, que se tiene que terminar. Sí. Y ruta nacional con la 188, que ahora le dieron en licitación, pero no es para hacerla de nuevo. Se la dieron por 20 años una empresa, pero no para hacerla de nuevo. O sea, ni siquiera le exigen que hagan una ruta como corresponde para pagar el peaje. Fíjese. Hoy el gobierno explicó 5 veces. Explicó que el disparo era ruido, explicó que del impuesto a la nafta no diría que nada va a las rutas, explicó que el ministro que casi echa es una figura clave, explicó que la caída del consumo es un problema de medición y el mercado explicó, sin querer, que la tasa la sigue manejando el dólar. 5 explicaciones. Y en Pergamino, 173 autos. Cual grande te diga que está escuchando solo ruido, acordate del número. 173. Eso no es ruido, es el sonido de una ciudad que compra cada vez menos. Bueno, con esto terminamos el algo personal de hoy, ¿eh?